conmigo aquí en el estudio Samuel Montañez, analista, y ahora vamos a platicar de un tema controvertido. Ahora lo estaba platicando justamente a propósito pues de lo que se ha dicho y empieza a decir la administración que va a comenzar con respecto al modelo neoliberal. Pues, ¿quién sabe qué es eso? Yo la verdad no lo tengo necesariamente claro. Querido Samuel, bienvenido. Gracias, Rodrigo. Pues comenzamos por ahí. ¿Qué es lo que consideras tú que es la definición de un modelo neoliberal como se ha planteado? Así es, pues el modelo neoliberal es digamos que la evolución de la economía clásica, de las corrientes económicas clásicas, que tienen que ver fundamentalmente con la acción del libre mercado como modelo económico que es el capitalismo, pero un capitalismo específicamente del libre mercado, y esto es lo más importante. Como ya lo decíamos fuera del aire, en la mayoría de las economías ya en general es capitalismo. O sea, realmente es una economía donde la empresa es la célula económica que lleva adelante al crecimiento de los países. Eso es realmente el capitalismo. Ahora, ¿de qué depende si nos metemos en temas como de izquierda y derecha, que es la asociación lógica que tenemos, si es el modelo neoliberal como de derecha o más de izquierda, que nosotros típicamente lo llamamos más neo-keynesiano, que realmente quiere decir que viene de la corriente de Keynes, que es que el gobierno tiene una intervención mucho más profunda en las injerencias económicas, donde el límite sería el comunismo. Pero bajo esa óptica, por ejemplo, ¿tú dirías que Donald Trump es de izquierda o de derecha? Es que desde una óptica económica. Se vuelve... O sea, es que sabes que creo que ya se ha vuelto un tema, pues más bien como... Porque ya habían sustituido incluso el término neoliberal, ¿no? Que siempre todo lo terrible estaba ubicado en los neoliberales, y ha fracasado el neoliberalismo. Y pues empezaron a decir tecnócratas, nada más que otra vez ya regresó neoliberal. Pero si vas y le preguntas a la gente que utiliza el término ¿qué es neoliberal? Pues no saben exactamente, ¿no? Podrías decir que a partir de Miguel de la Madrid, México entra al GATT y a partir de ahí empieza a entrar una lógica más de libre comercio, luego firmamos el Tratado de Libre Comercio. Carlos Salinas de Gortari privatiza muchas empresas y eso puedes decir que es el neoliberalismo, es decir, empresas que antes eran estatales, las haces privadas, ¿no? Y podrías pensar que eso es neoliberalismo, pero muy en los 90s. Y ahora, en estos tiempos del siglo XXI, pues no estoy tan claro, porque pienso en Donald Trump, por ejemplo, que hace un rato tuiteaba que Mario Ibarra no le hizo caso y que le iba a quitar los subsidios para el desarrollo de vehículos eléctricos. Y yo ya no sé si por ejemplo, Donald Trump, que es del Partido Republicano, que teóricamente era de derecha, que el Partido Republicano apuesta por un Estado pequeño, poco interventor, en donde pues los negocios laissez-faire, digamos, tienen libertad, y ya no estoy seguro, ¿no? Sí, es decir, me parece políticamente que el mundo, no es... políticamente, o pienso en Xi Jinping, ¿no? Por ejemplo, tienes a Jack Ma, el fundador de Alibaba, la segunda mayor empresa de comercio electrónico en el mundo, y ahora descubrimos ayer apenas que pues, pertenece al Partido Comunista, ¿no? Entonces, es como el mayor capitalista de China, el hombre más rico de China que ha acumulado una enorme riqueza, es comunista, ¿no? Es extraño. O sea, es una discusión interesante. Sí, precisamente creo que debemos separar, y eso es algo que luego no hacemos, es separar el matiz que es estrictamente político y el otro que es económico. Ahora, es muy complicado, evidentemente, porque los políticos, que a su vez son los que gobiernan los modelos económicos o hacen la política económica, tienen intereses conjuntos, políticos y económicos. Entonces ahí es donde se mezclan. Pero como decíamos, Donald Trump en Estados Unidos, Donald Trump, esas políticas, aunque él en principio es de ultraderecha, esas políticas de intervención del Estado, de forma muy ingerente en la economía, sí son de una política neo-keynesiana. Pero al mismo tiempo, si ves, por ejemplo, la reforma fiscal de Trump, en donde redujo los impuestos y ha desregulado muchísimo, pues pensarías que es de derecha, ¿no? Pues es de derecha, sí, porque de hecho es más de derecha. Su reforma fiscal fue aprobada por los republicanos, sobre todo entre ellos los de derecha. Pero si piensas en el sentido clásico de la derecha, su opinión con respecto al libre comercio, pues entonces es de izquierda, ¿no? Coincide más con los demócratas. Sí. Entonces ya es realmente muy complejo entender, porque justo hace un rato te planteaba, ¿no? Si por ejemplo tú ves al gobierno de Enrique Peña Nieto neoliberal o de Felipe Calderón neoliberal, si uno ve el gasto en educación y el gasto social, en programas sociales, pues resulta que se inscriben en un país totalmente de izquierda, incluso en el espectro europeo, ya no digamos en Estados Unidos. Entonces, complicado, digamos. Yo creo que en estos tiempos es una mezcla. Más bien hay pragmatismo económico, y ahí sí, como dice mi buen compañero y amigo David Páramo, pues más bien la economía se divide entre lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Exactamente. Y hablando de lo que no funciona, justamente,
algo muy importante de tener en cuenta es que se ve como que, y lo que hemos estado escuchando es que desde hace 36 años, empezando con Miguel de la Madrid a la fecha, el neoliberalismo ha fracasado como modelo económico, ¿no? Y antes, pues, antes era así como que entonces se corta la historia y antes, pues quién sabe qué había, pero y antes justamente en México éramos el país por excelencia de modelo mixto, de economía mixta, que era una fusión entre, pues le hace el comunismo con neoliberalismo, era como que el punto intermedio, ¿no? Sí. Era una economía mixta. Pues había, o sea, como que está el modelo del desarrollo estabilizador, ¿no? Pero había habido la devaluación de José López Portillo en el 82, la de Luis Echeverría López Portillo en el 76. Correcto. Quizás hasta Díaz Ordaz había habido cierto modelo económico. Pero más que comunismo, pues pensaría que era como una especie de social, como el estado de bienestar que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Sí. Pues más o menos eso es a lo que habían hecho muchos países como México. México. Una socialdemocracia, ¿no? Suerte, pero no había democracia. Porque realmente no, una socialdemocracia, ¿no? Y lo mismo ocurría en Brasil o el peronismo en Argentina. Pues nos hablan de un estado grandote, ¿no? Sí. Que construía bienestar social, pero que luego pues hizo agua, digamos, porque no se pudo sostener desde un punto de vista financiero. Pero ingería mucho en la economía, ¿no? Sí, claro. Tenía participación en un montón de industrias con empresas estatales, y esto en México y en todos los países de América Latina que fuimos los que ejemplificamos ese modelo, no nos fue bien. Ahora, ¿consideras que, porque es una gran discusión y a mí me ha llevado a reflexionar, bajo el modelo de libre comercio, uno pensaba que se iba a dar algo que se conoce como el trickle down economics o el efecto cascada, ¿no? Es decir, si empieza a haber un crecimiento económico importante, el efecto cascada va a generar que los sectores que habían quedado más atrasados, geográficamente los podemos ubicar, por ejemplo, en el sureste del país, iban a empezar a salir. Yo creo que ocurrió, por ejemplo, ahora que platicaba de las exportaciones en el sector manufacturero, se generaron grandes clases medias, pero hubo partes que simplemente no pasó. Correcto, no pasó y hasta fue de crecimiento negativo. Y creo que ahí hay un tema interesante a discutir en función de, y lo mismo explica el triunfo de Donald Trump, ¿no? Es decir, la integración de Estados Unidos como un país ya no manufacturero, pero un país que genera empresas como Facebook, Apple, Amazon, etcétera, y que finalmente pues empieza a cerrar plantas manufactureras y las lleva a China, México, etcétera. Pues también esas personas, esto que decía Karl Popper de la destrucción creativa, pues no se cumple, ¿no? Es decir, no hubo creación de empleos para estas personas por los que se destruyeron, y eso se ha convertido en un paradigma que no se atendió, digamos, en el modelo clásico, podríamos llamarlo neoliberal. Claro, y pues, precisamente el tema es que, por ejemplo, en México, digamos que la mitad del país para arriba hubo crecimientos entre el 4, 5 o hasta 6%, como Corea del Sur, que es la moda del crecimiento económico. En los estados del norte podemos encontrar municipios con crecimientos del 6%, y en cambio en el sur tuvimos no solo no crecimiento, sino que en algunas regiones de crecimiento, se destruyó riqueza. No, bueno, en Campeche, te cuento, en 2014, el otro día veía la gráfica, viven una recesión permanente. No han crecido, o sea, ha decrecido la economía trimestre a trimestre, pero está el caso de Baja California Sur, que creció ahora por ahí del 17% en el tercer trimestre. Es una locura, pero es interesante esto que mencionas. En conclusión, ¿cuál es la conclusión, querido Samuel? La conclusión, yo creo, es que hay que ser pragmáticos, tal como lo dijimos, pragmatismo económico con base en las realidades de cada país, el sistema judicial, el sistema político, la realidad de lo que social. Se puede, exactamente, de lo que se puede hacer dado las herramientas que se tienen. Un gusto tenerte por aquí.